Hoy estamos con Dora Pagliuca, médica pediatra especialista en adolescencia. Doctora, en su nuevo libro Ser adolescente, ¿qué nos puede contar sobre el tiempo libre y las prácticas de deporte? Bueno, los chicos, tanto en la niñez como en la adolescencia, están en etapa de formación, de educación. Pero bueno, el tiempo libre también es necesario y muchas veces los papás se preocupan porque no quieren que tengan tiempo libre ocioso, que no hagan nada. Entonces incitan a determinadas prácticas deportivas que tal vez no es de la preferencia del chico. Entonces, como están en etapa de formación, es importante hacerles conocer qué pasa con cada uno de los deportes, qué es lo que le gustaría hacer, o sea, que sea a libre elección. ¿Por qué? Porque el tiempo libre es necesario para desconectarse de las actividades cotidianas, al igual como nos pasa a los adultos, y también para generar energía para después empezar las actividades habituales, que a veces a los chicos tanto no les gustan, con más energía, ¿no? Entonces, por eso es importante que el chico elija y que tenga también controles para ver su desarrollo físico como está y asesorar qué práctica deportiva sería más conveniente de acuerdo a la preferencia del chico. Y estos controles que usted menciona, ¿cuáles serían? Y es conveniente, incluso está normatizado y hay protocolo, cuando los chicos van a ingresar a la escuela, se solicita un certificado de aptitud física. Muchas veces las escuelas lo solicitan como requisito para inscribirse y otras veces cuando ya van a empezar las actividades físicas. Si son actividades recreativas, hay un protocolo donde hay algo que diría es lo mínimo, pero que se debe hacer, que es el examen clínico completo. Se solicita un análisis básico de laboratorio, análisis de sangre, radiografía y un electrocardiograma en reposo. Eso es lo mínimo una vez al menos, no hace falta que todos los años. Si un chico tiene antecedentes familiares o antecedentes personales de otro tipo de patología, el médico va a decidir en ese momento qué otro estudio complementario más tiene que solicitar. Pero además, el ámbito de esta consulta, de este control, es apropiado para detectar factores de riesgo, no solo físicos, sino psicosociales también. Entonces es muy importante y además llevar el certificado de vacuna para ver si tiene el plan completo. Muchas veces esto lo toman como una molestia a los papás, decir, uy, tenemos que conseguir el certificado, pero es algo importante. Ahora, esto es cuando es actividades recreativas, cuando no son competitivas. Cuando son competitivas o son ejercicios de alto rendimiento, se requiere hacer un ecocardiograma para ver la morfología del corazón, para ver las válvulas, y un electrocardiograma de esfuerzo o ergometría, que puede ser con cinta, con bicicleta, según la institución y el alcance y el recurso, ¿no? Entonces ahí sí, el médico tiene que saber qué tipo de práctica deportiva el chico va a practicar y si va a competir o no. Perfecto. ¿Y es recomendable el uso de vitaminas o complementos? Únicamente por indicación médica, porque uno piensa que las vitaminas son sustancias inocuas, pero hay algunas vitaminas que en exceso pueden causar daño y además los complejos vitamínicos vienen también con minerales. Y si el chico tiene una patología, por ejemplo renal, y uno le va a dar calcio, quizás puede llegar a ser contraproducente. Entonces, siempre tienen que ser con indicación médica. Y el otro riesgo es que en esos suplementos vitamínicos a veces le agregan otras sustancias. Esto suele pasar especialmente en los lugares donde se hacen entrenamiento o pesas, que le recomiendan al chico para que pueda desarrollar sus músculos aminoácidos u otras sustancias. Y a veces le incorporan sustancias psicoactivas. Por eso es muy peligroso cuando ofrecen y el chico lo recibe como algo indiscriminado, lo toma, puede dañar la salud. Que son sustancias psicoactivas como por ejemplo, no sé, tienen ciertas drogas populares. Puede ser cafeína, pero Claro. los malintencionados pueden agregar otras sustancias, también como las anfetaminas o los anabólicos. Esto suele pasar cuando el chico se va a alguna institución para hacer aparatos, entonces para desarrollar masa muscular le agregan anabólicos.
y esto puede ser muy contraproducente. En las clases de educación física se suele tomar el test de Cooper. ¿Cómo sería eso? Bueno, el test de Cooper es un test que evalúa el rendimiento, la resistencia. Justamente Cooper, el autor de este test, cuando viajó a Argentina hace unos años, se sorprendió que aquí se estaba tomando mal el test de Cooper, porque en general lo que hacen los profesores de educación física es, comienzan las clases, ponen a todos los chicos juntos y le dicen, bueno, corran, y le toman el tiempo, la resistencia, y evalúan. Pero lo que dice Cooper es que se tiene que tomar para cada chico a lo largo del año para ver cómo fue evolucionando. No interesa para la nota si se va a sacar un 10, un 8, un 7. Lo importante es al principio de las clases, a principio de año, por la mitad más o menos y después a fin de año. Entonces, el profesor va a tener una ficha con cada alumno y entonces registra cómo fue mejorando, si el chico con la actividad física fue mejorando o no. Por eso también es importante lo del control de salud, porque tiene que arrancar bien y después algo importante para los padres, que si durante el año tuvo alguna afección, lo tiene que comunicar a la escuela, porque por ahí fue a hacerse el certificado de salud en una institución y después le pasó algo en el año y se atendió en otra institución. Y no está en la historia clínica, que estaba muy bien y aparece esta situación ahora. Y en la escuela queda como que estaba muy bien físicamente. Cuando aparece esta afección, se tiene que comunicar a la escuela. Así el profesor de educación física sabe que tiene que tener cierto recaudo. No se debe prohibir la actividad física salvo que la prohíba el médico. Porque al contrario, hay patologías que es bueno que hagan alguna actividad física. Entonces el médico lo que hace es informar, por ejemplo, un chico que tiene escoliosis, no hay que prohibirle la actividad física. Según el grado de escoliosis, que es la incurvación de la columna, según el grado se le recomienda quizás alguna cosa no hacer. Es decir, bueno, con cierta limitación, tal ejercicio no es conveniente porque está en tratamiento para la escoliosis. O el chico asmático, ¿por qué prohibirle la actividad? Al contrario, le va a hacer bien para los pulmones, pero no en plena crisis. Entonces los chicos que están bien controlados y medicados pueden tomar la medicación o aplicarse el PAF antes de la actividad física, porque se sabe que la actividad física puede desencadenar el cuadro de asma, pero si está compensado y está tratado, al contrario, le va a favorecer para el desarrollo de la caja torácica, ¿no? Perfecto. Hay chicos que hacen deporte o actividades físicas desde muy chicos. ¿Esto les puede hacer bien o puede llegar a tener alguna limitación después? No, se tiene que hacer gradual, de acuerdo al desarrollo puberal. Si comenzaron desde chiquito, seguramente iba a tener controles periódicos. Si van a empezar en la pubertad, el médico también va a evaluar en qué estadio de Tanner está. ¿Qué es el estadio de Tanner? Es la secuencia de cómo va desarrollando sus genitales, que tiene una correlación con el desarrollo y el crecimiento, o sea, con la talla y el desarrollo muscular. Entonces, en general, cuando son más chiquititos, son ejercicios que no necesiten tanta resistencia. A medida que tienen más masa muscular, entonces se va haciendo o indicando una actividad más intensiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las pesas? Por eso muy buena tu pregunta. Hay chicos que se sienten acomplejados porque son de caja torácica media angostita, no tienen mucho músculo, se comparan con sus compañeros y ven que hay otro grandote musculoso. Y sucede esto, que también en la edad de la secundaria se comparan porque algunos empezaron a desarrollar antes, entonces ya están grandote, todo completo de su desarrollo, y otros recién empiezan o todavía no empezaron. Entonces se van a hacer pesas y cada vez agregan más. Y si tiene determinado o predeterminado genéticamente por su constitución de que va a ser alto, y agrega demasiadas pesas, lo que va a conseguir es demasiado desarrollo muscular en los miembros superiores e inferiores y este desarrollo va a hacer que los
huesos se acorten, o sea, no lleguen a lo que genéticamente venía predeterminado. Va a quedar un cuerpo alto con los miembros inferiores y superiores más cortos, o sea, desproporcionado. De por sí, el adolescente, cuando comienza la adolescencia, tiene una gran desproporción. Le crece primero los pies, entonces se sienten raros, ¿no? Pero si nosotros incrementamos a esta disarmonía, diríamos, esto de hacer pesas, por eso se dice que pesas gradualmente y a partir de los 17 años aproximadamente. Lo ideal es cuando ya ha completado su desarrollo y eso lo determina el médico al examinarlo completamente. Entonces, ¿cuál sería su mensaje hacia los chicos y el certificado de salud? El mensaje es hacia los chicos y hacia los papás también, porque muchas veces, por el apuro, porque tienen que trabajar, tratan de conseguir un certificado, yo diría trucho, por decirle un nombre. No comprometan a los médicos pidiéndole de favor, si tiene un médico vecino, ay, no le das un certificado al nene. El médico sabe que lo tiene que revisar. Pero a veces, bueno, ya lo conoce y no es que lo conozca, porque si es paciente de uno que va periódicamente al control no hay problema, pero conocerlo de vista no es suficiente, porque uno no tiene por qué saber la patología que puede tener el chico. Entonces el certificado de salud es una buena oportunidad para hacer prevención, y no solo en los aspectos físicos, sino también hablar de la sexualidad, de cómo cuidarse, de las adicciones, de la alimentación, del uso indiscriminado de las nuevas tecnologías. Bueno, doctora, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.